Está Juana. Ya, ¿puede algún hermano empezarlo? Yo soy muy sintonado para hacerlo. En presencia de Cristo, ver tu rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo, mi alma le contemplará. Cara espero ver, más allá del cielo azul. Cara espero gloria, yo veré al Señor Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy le puedo adivinar. Ya pronto viene el día que su gloria demostrar. Cara espero verte, más allá del cielo azul. Cara en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y gastemos en su amor. Cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Tan glorioso, ha de ser así. Ver el rostro de quien Cristo nuestras almas redimir. Cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara en plena gloria, yo veré al Señor Jesús. Vamos a orar para encomendar esta ceremonia hermosa de conferencia. Lo vamos a hacer en nombre de Señor Jesús. Nuestro Padre Celestial, entramos a tu presencia con gozo, porque tenemos esta bendita esperanza que veremos al Señor Jesús cara a cara. Y no por nuestros méritos, sino por los méritos más que suficientes de nuestro Señor y Salvador. Gracias por ello. También te damos gracias porque podemos gozarnos en este día de una comunión especial, con hermanos de distintos lugares, pero que nos une el amor de Dios y el amor de Cristo. Gracias te damos por ello. Te damos gracias también por los hermanos que tú has preparado para este día, para la enseñanza de tu palabra. Gracias te damos porque tú nos has bendecido en todo en esta mañana. Nos has bendecido
para poder realizar esta maravillosa reunión. Rogamos la bendición de ello y lo dejamos todo en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Los hermanos invitados son el hermano David Roger, nuestro querido hermano David Roger. Perdón. Me emociono porque él es culpable que yo sea cristiano. Él es un responsable porque la primera predicación que recibí fue de él, y él cuando estuvo aquí fue un gran apoyo para nosotros como matrimonio, recién comenzando nuestra vida matrimonial. Así que por eso me emociono mucho. Porque hoy el Señor me ha puesto en un lugar de privilegio y siempre hay alguien que ha influido en su vida para vivir una vida de esperanza que es en Cristo Jesús. Por eso nosotros nos emocionamos mucho cuando Él llega, porque le queremos a Él y su familia. Por supuesto que hay otros hermanos también que han influido en nuestra vida, pero siempre el grato recuerdo está con el comienzo, el primer paso. Y eso es lo que nosotros nos gozamos. Y cuando mi esposa ve, ella deja todo y el abrazo que le da es tremendo. Entonces, eso es, ya, disculpe que me haya emocionado porque no me emociono tantas veces, pero esto influye en la vida y saben, hermanos, que a veces en nuestra vida podemos influir para bien y para mal. Y creo que es muy importante reconocer a aquellos que lo hicieron para bien en nuestras vidas. Así que eso, y también está invitado nuestro hermano Johnny Harris, que viene de Calama, el norte, y un placer tenerle por acá. Y también tenemos la alegría de poder contar con dos hermanos locales para la enseñanza, para la predicación del Evangelio, que es nuestro hermano Carlos Pizarro y también nuestro hermano Juan Páez, que eso nos van a acompañar en el ministerio de hoy día. Esta reunión termina a las 2:30, ¿ya? Así que queda la plataforma abierta para los hermanos, y disculpe que me haya emocionado, nunca pensé eso, pero es así. Y eso nos habla de la gratitud que tenemos que tener con el Señor. Eso, gracias. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Es un gran privilegio estar aquí con ustedes y confiamos que el Señor nos haya de bendecir grandemente con su palabra en los mensajes, los diferentes mensajes, que todos necesitamos su ayuda, su gracia para poder tomar dignamente la palabra de Dios, que es una responsabilidad muy grande, y atrevernos de tomar su palabra y exponerla. Pedimos que Él nos ayude. A mi esposa le hubiera gustado estar aquí con nosotros, pero ella está con bronquitis aguda, con antibióticos, así que no pudo venir.
y ella lamenta perder esta ocasión de estar aquí con ustedes. Les invito a que leamos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 7. Vamos a leer un solo texto para comenzar. Lucas 7 y el versículo 30. Dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ahora te pudiera parecer como un texto muy extraño que leer o con que comenzar un mensaje. En nuestra lectura con mi esposa, yo me fijé en este versículo, me llamó la atención. Porque aquí se nos explica o se nos dice lo que Dios deseaba para ellos. Los fariseos eran los enemigos del Señor Jesús. Se hicieron enemigos, no porque Él lo quería, sino porque en la rebeldía, la enemistad de su corazón, ellos se rebelaron contra Él. Y también lo hicieron contra el precursor, Juan Bautista. Aquí vemos en esta instancia que Dios no quiere la perdición de nadie. Como algunas enseñanzas que yo encuentro incorrectas que dicen que Dios determina quiénes se salvan y quiénes no se salvan por sí, por su solo ejercicio de voluntad. Yo creo que Dios desea sinceramente la bendición de todo ser humano. Aquí vemos que Él tenía designios positivos de beneficio para quienes eran los opositores del Señor Jesús aquí. Me llamó la atención por lo directo que es el texto. Realmente pienso, Dios mediante, en los dos mensajes que me caben aquí, es ocuparme en Lucas, el capítulo 7. Porque el centro de este capítulo tiene que ver con la experiencia de Juan, que, como vamos a ver, que Juan llega a preguntar si Jesús era realmente aquel que había de venir o si él había de seguir esperando a otra persona. Que es algo sorprendente de un siervo tan insigne como es Juan, y sin embargo podemos aprender mucho de su experiencia. Fijémonos un poco en este versículo. Dice una palabra clave, un verbo clave es la palabra desecharon. Y esa palabra es bastante fuerte. Es un verbo que significa, en este contexto, rechazar el consejo de Dios o rendir nulo el consejo de Dios. Implica menospreciar o juzgar como menospreciable. Y un comentarista que consulté puso como ejemplo, cuando hay granos o cereal rechazado por el inspector como inservible para el consumo. Es ese nivel, esa gravedad de rechazo como algo inservible. Es lo que está inserto en esta palabra desecharon.
Así que los nombrados aquí en el versículo 30, los fariseos y los intérpretes de ley desecharon. ¿Y qué es lo que desecharon? Tal vez no sabían lo que estaban haciendo, pero desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. La palabra designios, consejos o propósito que fluye del conocimiento y la benéfica voluntad de Dios. Y eran consejos en designios que Dios tenía para con ellos, algo personal para ellos. Dios tiene designios de bien para nosotros y cada cual tiene que entender aquello antes de rechazar a Dios. Está rechazando el designio de bien que Dios, el soberano todopoderoso, tiene para con nosotros. Y hay que dejar pesar ese rechazo y sus consecuencias que la gran mayoría, aún de los creyentes, no tomamos en cuenta y por lo tanto tampoco hacemos mucho caso a lo que es su voluntad para nosotros y sufrimos grandes consecuencias. No es cualquier designio, no es de cualquier persona y por lo tanto hay que dejar pesar aquello. Ahora dice aquí, agrega, y es muy importante esto, dice, no siendo bautizados por Juan. Así que este designio de Dios para con ellos venía en un contexto, venía en una circunstancia que les afectaba, que les concernía a ellos. Y voy a pasar un poco de tiempo pensando en cuál es el sentido aquí. Fíjense, antes de que lo comentemos, que el versículo anterior, el versículo 29, lo vamos a leer, y se van a fijar que es un contraste completo. Dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, vamos a ver después qué es lo que oyeron, dice que justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Cuando dice que justificar a Dios es exactamente lo contrario a desechar sus designios para con ellos. Y vemos ese contraste. Así que para ellos, la actitud que ellos tenían para con Juan y su mensaje era positivo. Y al entender y hacerle caso al mensaje de Juan, el mensaje de arrepentimiento, ellos estaban justificando a Dios. No dice que están justificando a Juan, están justificando a Dios. Y ellos demostraron que estaban de acuerdo porque se bautizaron. Era un acto definido, visible, público que hicieron, en que ellos demostraron su aceptación de su mensaje y por ende lo que era la voluntad de Dios para con ellos. Para ellos el mensaje de Juan no era menospreciable, sino merecedor de su atención y consecuencia. Ahora pensemos, ¿qué era el mensaje de Juan? Estos son verdades muy conocidas por todos aquí, porque Juan es un personaje conocidísimo. Bueno, ¿cuál era el mensaje de Juan? Juan declaró ser el mensajero enviado por Dios, anunciando el advenimiento al mundo de Cristo, el Mesías. Y Cristo el Mesías era hijo de Dios, además de hijo de David. Y siendo Cristo, siendo Jesús Dios el Hijo, Juan proclamaba la necesidad urgente del arrepentimiento, de contrición, de confesión de pecados, en vista de estar en la presencia santa de Dios. El mensaje de Juan fue poderoso, tremendamente poderoso, con tremendos efectos en miles de personas que se acercaban. Así que él exigía de ellos que ellos demostraran su sumisión, su fe en Dios, quien le había enviado,
bautizándose. Así que vemos que esto en cuanto a ellos como pecadores, pero había mucho más involucrado. Y eso quiero que veamos. ¿Quién era a quien Juan anunciaba que venía? Bueno, el anunciado había de ser el Salvador, el Señor Jesús, eso lo sabemos. Provisto como el sacrificio, el Cordero de Dios, dado para quitar el pecado del mundo. ¿Y cómo se puede quitar el pecado del mundo? Ellos estaban acostumbrados al sistema de sacrificios. Y cuando Juan decía, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos entendían que, o deberían haber entendido, que él mismo, que venía para ser su Salvador, tendría que ser el sacrificio primero. Así que él les removería su pecado y les sería aptos para la comunión para con Dios, removiendo la separación que había entre ellos y Dios. Y proclamando, Dios proclamaría que ellos, pecadores, eran justos, una tremenda transacción espiritual. Y ellos podían así, con el pecado removido, podían entrar en franca y plena e íntima comunión con Dios y gozar de la voluntad de Él en toda su bendición para ellos. Y tendrían una tremenda bendición, un cambio total de su vida, de toda su existencia. Ellos no seguirían como rebeldes, como discrepantes, fuera de comunión, sino caminarían en toda la sabiduría y el consejo de su provisión para ellos. Así que todo aquello partiría. ¿Cómo partiría todo ese bienestar? Partiría, en el caso de ellos, de bautizarse por Juan. Porque todo acercamiento a Dios debe ser acompañado o con previo arrepentimiento. Así que el designio de Dios respecto de sí mismos, aun de aquellos que lo rechazaron, era para el bien. Él deseaba bendecirles. Hermanos, hay el peso de mis mensajes va a ser aquello que nosotros hemos de ser quienes aprecian realmente, de hecho, el consejo de Dios para con nosotros, para que sepamos lo que es el disfrute de la comunión con Él. Aquí en el versículo 29, escucharon el mensaje de Juan y lo encontraron aplicable a ellos en su perdón. Y ellos justificaron a Dios. Mire lo que Juan predica, mensaje de Dios por Juan, es la pura verdad. Somos pecadores, no estamos listos para que Dios esté con nosotros o nosotros en su presencia. Así que ellos, cuando escucharon a Juan, ellos justificaron a Dios y respondieron en fe y se arrepintieron y confesando sus pecados se sometieron deliberadamente al bautismo de Juan. Y como vimos, esto les abría puerta hacia toda la bendición para el resto de su vida y producto de los designios de Dios para con ellos. En cambio, el texto que leímos al comienzo, los de versículo 30, ellos escucharon el mismo mensaje de Juan, pero rehusaron arrepentirse de sus pecados. Ni tampoco vieron beneficio de tener el Cristo que Juan les proclamaba. Los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios con respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y cuando ellos rehusaron bautizarse, se marginaron de todas las secuelas de bendición que pudiera haber, de entrar en comunión con Dios, de ser salvados, etc. Ahora, ustedes pueden apreciar que sería muy fácil hacer una aplicación en el Evangelio,
predicando un mensaje del Evangelio aquí, que es exactamente lo mismo. Personas que escuchan el Evangelio, que lo desprecian, automáticamente se ponen al margen de todas las bendiciones que Dios les pudiera tener. Es una actitud y una decisión que tendría consecuencias por toda la eternidad. No es poca cosa. No es poca cosa predicar el Evangelio. No es poca cosa escuchar el Evangelio y adoptar una actitud negativa. Pero escuchen otra cosa, mis amados hermanos. Con la misma razón poderosa, podemos apelar a los creyentes. Porque este espíritu de arrepentimiento, de tomar en serio la palabra de Dios, nos debe acompañar a todos nosotros por toda la vida. Si bien es cierto, como creyentes, nos hemos convertido a Cristo por esa fe primaria en su sacrificio. Ahora, siendo creyentes, es bien posible que no hemos seguido con el mismo apego a sus consejos. Y su vida, ahora, la vida nuestra como creyentes, falta consagración a la causa de Cristo. Y es un tema que vamos a explorar en este mensaje. Ahora, estos dos versículos que leímos, y tal vez tendría un alcance un poco sorpresivo al mirarlos como que no tienen contexto, vienen un contexto, siempre hay un contexto en las Escrituras, por supuesto. Y vemos que el contexto que vemos aquí en este capítulo hay una grave crisis de fe que experimentó Juan Bautista. Así lo podemos nombrar, tal vez otros lo llamarían por otro nombre, pero hay como una grave crisis de fe que experimenta Juan Bautista con respecto de su confianza en quién era Jesús. Porque vamos a leer, él se pregunta si era realmente él el Cristo o bien de esperar a otro. Y ese sería un terremoto dentro de su ser, porque afectaría todo el sentir y veracidad de su misión de Juan, toda su razón de ser. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que le provocaría a Juan tal confusión y tal contradicción dentro de sí? En pocas palabras, vemos a Juan tras un tiempo de ministerio de tal vez solo meses. Me parece que su ministerio era brevísimo. No años, sino meses. No sé exactamente cómo definir aquello, pero yo creo que era poco tiempo. Pero ahora, ¿dónde se encuentra? Le vemos encarcelado. Está en la cárcel de Herodes, sin expectativa humana de salir con vida. Y al mismo tiempo Jesús, el proclamado Cristo, que en él había proclamado como el Cristo, como Salvador, no le salvaba a Juan. Y Juan, humanamente desanimado, sugiero, sentía una gran contradicción entre su condición de preso y el querer que Jesús fuese el Cristo, el Salvador. Así que veamos ahora versículos 18 hasta 23. Vamos a ir de a poco expandiendo en la lectura a través del libro, de carta o este evangelio. Dice, versículo 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas.
que sugiere que son los eventos que preceden el versículo 18, que son esos dos milagros mayores que tenemos, la sanidad del siervo del centurión y también la resucitación del hijo de la viuda de Naín, que se refieren a esas cosas. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Versículo 18. Y llamó Juan a dos de sus discípulos, versículo 19, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, vinieron a Jesús, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora, y entiendo aquello con los discípulos de Juan presentes, en esta misma hora, sanó, es decir, Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y agrega como un mensaje muy personal a Juan, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y vemos que el drama suscita, el drama va subiendo en importancia, en intensidad. Así que podemos apreciar en primera instancia esa crisis de Juan. Él se preguntaría, bueno, ¿valió la pena su vida tan abnegada? ¿O había sido una gran equivocación? ¿Realmente era él, Juan, el cumplimiento de las profecías de Isaías? Se cuestionaría tal vez. ¿Realmente era él aquella voz en el desierto proclamando la venida del Cristo? ¿Y cómo era posible que ahora él estuviera aquí aparentemente abandonado, ahí en la cárcel, con la muerte pendiendo sobre su cabeza? Y me imagino que en medio de su angustia, él envía dos de sus discípulos a Juan, a Jesús, a preguntarle directamente. Juan siempre era una persona muy directa y enérgica y valiente. Así que él manda preguntar directamente al Señor Jesús, una acción característica de este varón honrado y directo e íntegro. Y los mensajeros, cuando llegan a Jesús, como leímos en el 18, le preguntaron textualmente, como leímos, como ya hemos leído, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y uno ve lo que es la angustia del corazón de Juan, con ese duda, ese sentido de contradicción en su ser. Y el Señor Jesús responde la pregunta. Y responde en dos maneras. No responde solamente por palabras, sino en demostración por obras. Él demuestra la deidad de Jesús en lo que él hizo. Versículo 21 dice, en esa misma hora, y como dije antes, estando los discípulos de Juan ahí presentes, con esa pregunta en su corazón, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Ustedes saben que tengo aquí anotado que es en Juan 10, que los creyentes, judíos creyentes, comentando, dijeron,
Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. No hizo Juan milagros. Pero dice todo lo que Juan dijo de esto era verdad. Así que los milagros hechos aquí en este escenario en Lucas 7 demostraban quién era Jesús. Era Dios venido entre ellos. Así que parte de la respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos de Juan era una demostración de su poder. Así dice el texto 22, y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y además el Señor agrega, me imagino con qué tono lo haría, con gran ternura, con gran afecto, con gran anhelo y deseo para Juan. Él dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en él. Y Juan recibe esa respuesta, porque los discípulos vuelven a Juan y le dicen, pero ¿cómo quedaría Juan? ¿Sería suficiente? Porque existiría exactamente la misma contradicción. Si Él es tan Salvador, si Él es tan Dios, tan poderoso, ¿por qué me tiene aquí en esta manera en que estoy? Yo no sé, hermanos, si ustedes cuestionan a veces en tiempo de prueba y sufrimiento y cuestionan la realidad o la veracidad o la presencia o el cuidado verdadero de nuestro Dios. Y eso produce gran sufrimiento, ¿verdad? En el ser, afecta la fuerza, la estabilidad del testimonio de uno mismo, le afecta en su ánimo, en su interior. Y quiero que apreciemos esto en el caso de Juan y que nosotros entendamos que es bastante común. Así que es posible que a pesar de tal respuesta, es probable que quede el mismo sentir de contradicción en Juan. Porque los discípulos no traen a él ninguna promesa de liberación. No hay nada que promete que vaya a ser liberado de Herodes ni del peligro sanguinario. Incluso el contexto de esta contradicción de Juan se agranda. Y vamos a ir más atrás y leer más lo que vemos antes. Porque los milagros, yo les mencioné los milagros que tenemos al comienzo del capítulo, que son tan notables, son milagros mayores. La sanidad del siervo del centurión, la resurrección, la resucitación del hijo único de aquella viuda de Naín, están aquí en el contexto. Lucas 7 comienza con aquello. Y es bien probable que esos milagros formen el contexto de todo, porque dice en el 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, de los milagros que ya les comenté. Y por lo tanto forman parte del contexto de esa contradicción que siente Juan. Saben, hermanos, si ustedes se fijan en la letra chica, debajo de los subtítulos que han puesto los editores aquí, hay referencias a Mateo, por ejemplo, y hay un salto entre donde dice Jesús sana al siervo de un centurión, que dice Mateo 8, etcétera. Y aquí en el 18 es Mateo 11, y uno diría,
Bueno, hay otra cronología. Y claro que hay otra cronología. Sabe que cada escritura, cada pasaje, cada evangelio es una composición. Y uno diría, pero ¿por qué hay diferente cronología aquí en Lucas en contraste con Mateo? A lo mejor no eran lo que escucharon los discípulos. Lucas dice al comienzo de su evangelio que él había estudiado y puesto las cosas todos en orden. Yo también he leído en hermanos comentaristas que han puesto más cuidado en esto. Han dicho, Lucas puso todo en orden, pero no siempre es un orden cronológico. A veces es un orden moral que va en el sentido del mensaje que él quiere transmitir. ¿Y quién inspiró? El Espíritu inspiró aquello. Así que es un orden inspirado por el Espíritu. Así que seguramente eran exactamente estos dos milagros que los discípulos de Juan escucharon y contaron a Juan. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. ¿Cómo está el tiempo? El tiempo se va corriendo. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a leer nosotros estos milagros que son muy conocidos y amados por nosotros. Pero vamos a leer pensando en cómo Juan apreciaría lo que sucede. El milagro 1. Lucas 7, versículos 1 hasta 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedes esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, porque pues no soy digno de que entre bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuvo por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve, y va, y el otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano el siervo que había estado enfermo. Ahora, un precioso relato, y nos regocijamos en ver el bien que hace el Señor Jesús aún a este hombre que no era judío, un hombre que representaría el ejército opresor realmente. Ahora, ese mismo relato, quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Ahora pensemos en este relato como escuchado por los oídos de Juan. ¿Dónde está Juan? Está en la cárcel. Peligro su cabeza. Y él escucha tal relato. ¿Y cómo le parecería a él? Ahí está encarcelado. ¿Quién está pidiendo este beneficio? Bueno, es un beneficio solicitado por un centurión, un hombre gentil, oficial en el ejército que está oprimiendo a Israel. Y este centurión pide un favor sobresaliente del Cristo, el Mesías, de quien este extranjero no le cabía
que reclamara algún beneficio, porque era fuera de Israel. Estamos pensando como Juan pudiera pensar, escuchando por sus oídos. Y los judíos residentes dan crédito, sin embargo, de su dignidad de ser atendido. Y Juan podría pensar, bueno, ¿y acaso yo no merezco ser atendido en mi miseria? El relato sigue diciendo, Jesús fue con ellos. Y Juan podría sentir, pero Jesús no viene a mí, aquí en la cárcel. Fue a atender a aquel hombre representante de los enemigos nuestros, pero no me viene a visitar a mí, ni a ponerme a mí en libertad. Volviendo al relato, el centurión con humildad se reconoce como indigno de ser atendido en persona por el Señor Jesús. Pero él, en fe, confía en la autoridad sanadora de Jesús de actuar aún a la distancia. Y el centurión consigue la respuesta del Señor Jesús de sanar así a la distancia, lo cual el Señor terminó haciendo gloriosamente. ¡Qué gloriosa victoria! ¡Qué demostración de poder del Señor Jesús! Pero ¿qué de su siervo fiel Juan? Si Jesús no quería ir a la casa, ¿por qué no lo librara así a la distancia? Pensando como Juan humanamente, sufriendo, angustiado, pudiera pensar. Tal como nosotros pensamos muchas veces. ¿Cuándo fue la última vez o hace cuánto tiempo que no te has reclamado al Señor? Lo que sientes como una injusticia. ¿Verdad? ¿Que es así? Claro que es así. Imagínate la experiencia, la situación de Juan. Tanto más grave que nuestra situación. Así que estoy haciendo este ejercicio para que veamos un poco cómo Juan pudiera llegar a pensar como él tenía en su duda. Estamos pensando en las reacciones humanas que Juan pudiera tener, contribuyendo a su crisis de fe y confianza en Jesús como el Cristo. Y hermano y hermana, ¿has experimentado sentimientos así en situaciones de prueba y sufrimiento? ¿Te has quejado amargamente contra el Señor? Y tenemos que reconocer que sí. El reloj anda más rápido que yo. Veamos así, hay algunos minutos, me parece. Veamos el segundo milagro y hagamos el mismo ejercicio. Lucas 7, 11 hasta 17. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Así que dos procesiones se encuentran, ¿no es cierto? Se juntan ahí. Uno saliendo, otro entrando. Allí con ella dice, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, los detalles son importantísimos, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea, por toda la región
de alrededor. Ahora, hagamos ese mismo ejercicio que hicimos antes. Escuchemos y pensemos en este relato a través de la percepción de Juan en su situación angustiante. No estoy culpando al Señor Jesús en nada de esto. Estoy tratando de que nosotros entendamos lo que era el estado de angustia, de desesperación al cual llegó Juan, que puede tener sus paralelos en nosotros, en nuestras pruebas y dificultades, en que tendemos a culpar al Señor. Ahora, yo encuentro que este hijo único de la viuda tiene un parecido a Juan. Él también había sido hijo único de su madre envejecida y estéril. Y por lo tanto, Juan sería un hijo sobresaliente, de gran valor humano. Además, era un hijo profetizado de años atrás por Isaías, un personaje destacado para cumplir una misión única en la historia, la de anunciar y preparar el camino para la venida de Cristo, el Salvador del mundo. Ahora, ¿no le correspondería ahora a Juan el ser estimado y liberado en vez de ser abandonado a muerte en la cárcel, pensando humanamente? Claro, con razón sobrada. Así que volviendo al milagro, viendo la soledad y angustia de la madre del joven fallecido, ella llorando a sollozos, dice que Jesús se compadeció de ella y intervino, devolviendo vida al cuerpo inánime, y se lo entregó a ella. ¿Y no esperaría Juan que el Señor Jesús se compadeciera de él? Pero no, ninguna palabra ni intervención a favor de él había experimentado Juan. ¿Verdad que es sorprendente pensar en aquello? Porque Juan escuchó este relato y está experimentando una reacción. Y toda la multitud, dice en el milagro, toda la multitud se admiró de Jesús. Dice, todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y podemos entender cómo Juan sentiría la aparente contradicción entre tal proclamación y su propia situación tan angustiosa. Y dice en el 17, se extendió la fama, así termina el milagro, el relato del milagro, se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región en alrededor. Y como ya leímos en el versículo 18, llegaron todas estas noticias a oídos de Juan en la cárcel. Yo creo que ahora podemos comprender, podemos entender la razón por su duda y crisis de fe. Y podemos entender de que lo que dio lugar a la pregunta que Juan le hizo a Jesús por medio de sus discípulos. ¿Eres tú el que viene a venir o esperaremos a otro? El tiempo mío ha llegado a su fin. Así que vamos a poner una pausa aquí y ojalá que puedan estar para el segundo capítulo. Pero hermanos, nosotros, yo sé que este mensaje es bastante extraño en un sentido, pero nosotros pasamos por cosas similares y por razones de mucho menor cuantía en un sentido. Y nos quejamos contra el Señor. Y sin embargo, el Señor tiene designios para nuestro bien. Y vamos a ver Dios mediante, a continuación,
lo que es su verdadero plan para nosotros. Que Dios nos bendiga. Amén.